Historia 1. El confesionario maldito de Segovia. La noche que comencé a recibir confesiones de muertos, comprendí que algunos pecados trascienden la sepultura. Era febrero de 1984, y el invierno castellano se había anclado en Segovia con una ferocidad inusual. El frío era una presencia constante, un aliento gélido que se colaba por las rendijas de los ventanales góticos de la catedral, se adhería a la piedra milenaria y se incrustaba en los huesos. Las noches eran largas, oscuras, y el silencio de la ciudad bajo la helada era tan denso que casi se podía palpar. Yo, el padre Anselmo Ruiz, con mis 62 años a cuestas y más de 40 dedicado al confesionario, creía haberlo visto y escuchado todo dentro de los muros sagrados. Había sido testigo de la miseria humana, de la grandeza del arrepentimiento, de la fragilidad del alma. Pero aquella noche, la rutina de mi vejez se quebró de una forma que aún hoy me persigue. La jornada había sido agotadora. Las misas vespertinas, las visitas a los enfermos, las reuniones con la cofradía. Al caer la noche, la catedral se vaciaba y solo quedaba el eco de mis pasos resonando en la nave central mientras me dirigía al confesionario. Era un mueble antiguo, de roble macizo, tallado con motivos que se perdían en el siglo XV. Su madera olía a incienso rancio, a cera quemada y a la humedad persistente que emanaba de la piedra. Me senté en mi lado, ajustando la estola púrpura sobre mis hombros, una estola que había sido de mi mentor, el padre Elías, y que conservaba el aroma a lavanda y naftalina de sus viejos cajones. La luz que se filtraba por las vidrieras era ya casi inexistente, solo una penumbra azulada que apenas permitía distinguir las formas. Afuera, el viento aullaba como un lamento, y el repique lejano de las campanas de San Esteban marcaba la hora de las ánimas. Me disponía a cerrar la pequeña celda cuando escuché un leve crujido en el pasillo. No era el paso firme de un feligrés, sino algo más etéreo, como el roce de una tela antigua contra el suelo de mármol. Me extrañó, pues a esas horas la catedral estaba cerrada al público. Pensé que sería el sacristán, don Pedro, que a veces se quedaba hasta tarde. Me aclaré la garganta y dije, con la voz un poco ronca por el cansancio: «Adelante, hijo, la paz sea contigo». Un leve suspiro respondió desde el otro lado de la rejilla. La voz que habló a continuación me heló la sangre, no por su tono, que era suave y casi inaudible, sino por su familiaridad. «Bendígame, padre, porque he pecado». Era la voz de doña Eulalia, la anciana panadera que había fallecido hacía casi 20 años. La reconocí al instante, por su peculiar seseo y por un ligero temblor en las vocales. Mi mente, cansada, intentó buscar una explicación lógica. Quizás una nieta con una voz similar, o el cansancio me jugaba una mala pasada. «¿Doña Eulalia?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «La misma, padre Anselmo», respondió la voz, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. «Vengo a confesar un pecado que me ha atormentado más allá de la tumba». Un frío sobrenatural comenzó a emanar del interior del confesionario. Un frío que no era el de la noche invernal, sino uno más profundo, que calaba hasta los huesos y parecía succionar el calor de mi cuerpo. Mis manos, que descansaban sobre la estola, notaron cómo la tela, antes tibia por el contacto con mi piel, empezaba a endurecerse, a volverse rígida. Miré hacia abajo y vi una fina capa de escarcha formándose sobre el bordado dorado. Era imposible. La catedral, aunque fría, no estaba a temperaturas bajo cero. Doña Eulalia comenzó a hablar, y su voz, aunque débil, cobró una claridad perturbadora. Describió con detalle un hurto menor que había cometido en su juventud, un pan robado para alimentar a sus hermanos durante la posguerra. No era un pecado grave, pero la forma en que lo narraba, el peso de la culpa que transmitía,
Era como si lo hubiera cometido ayer. Al final, con un suspiro que pareció arrastrar el aire de la celda, dijo: «Y ahora, padre, puedo descansar». El frío se disipó tan rápido como había llegado, dejando un rastro de humedad en la madera y mi estola aún rígida por la escarcha. Me levanté del asiento, sintiendo las rodillas flojas. Salí del confesionario y miré a mi alrededor. La nave estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de la luna que se filtraba por los rosetones. No había nadie. El silencio era absoluto, roto solo por el latido desbocado de mi propio corazón. Toqué la estola. Seguía fría, helada al tacto, a pesar de que la temperatura ambiente de la catedral no era tan extrema. La llevé a la sacristía, la colgué con cuidado y me quedé un largo rato mirándola, intentando encontrar una explicación racional. Un descenso brusco de temperatura, una corriente de aire helado, pero la escarcha era innegable. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y creciente inquietud. La estola permaneció fría al tacto, incluso durante el día, como si el hielo se hubiera incrustado en sus fibras. Intenté ignorarlo, atribuirlo a mi imaginación, a la fatiga, pero la noche siguiente, la experiencia se repitió. Esta vez fue la voz de don Ramiro, el antiguo sacristán, fallecido en un accidente de carreta en los años 50. Su voz, que recordaba áspera y llena de tos, se deslizó por la rejilla del confesionario con una nitidez escalofriante. «Padre Anselmo, he pecado. He ocultado un objeto sagrado que no me pertenecía». El frío regresó, más intenso que la noche anterior. Mis dientes castañetearon. La estola, que había vuelto a ponerme, se cubrió de una capa más gruesa de hielo, como si la hubieran sumergido en agua helada. Don Ramiro confesó haber robado un cáliz de plata de la sacristía, un cáliz que, según él, había sido fundido para pagar deudas de juego. Describió el lugar exacto donde lo había escondido antes de su muerte, en un nicho olvidado de la cripta de los canónigos, bajo una losa suelta marcada con un ángel sin cabeza. La confesión duró lo que pareció una eternidad, cada palabra pronunciada con un lamento que vibraba en el aire gélido. Al final, don Ramiro susurró: «La verdad libera, padre, aunque sea tarde». Y el frío se retiró, dejándome temblando, con la estola convertida en una pieza rígida de hielo. Esa noche no pude dormir. La imagen del cáliz robado y la descripción de la cripta no me abandonaban. A la mañana siguiente, con el alba tiñendo de gris las vidrieras, me dirigí a la cripta de los canónigos. El aire allí era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y a la dulce putrefacción de las flores marchitas de los funerales recientes. Las sombras se alargaban, danzando entre los sarcófagos de piedra. Con una linterna busqué la losa del ángel sin cabeza. Mis dedos temblaban al tocar la piedra fría. Con un esfuerzo, logré levantarla. Allí, envuelto en un paño de lino amarillento, estaba un cáliz de plata, ennegrecido por el tiempo, pero inconfundible. Era el cáliz que había sido reportado como desaparecido décadas atrás. Lo llevé al obispo Antonio Palenzuela, un hombre pragmático, de fe sólida pero con los pies bien anclados en la tierra. Le conté mi experiencia, le mostré el cáliz y la estola, que aún conservaba restos de escarcha, aunque ya no estaba completamente congelada. El obispo me escuchó con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la incredulidad. Examinó el cáliz, lo sopesó. «Anselmo, mi querido amigo», dijo, su voz suave pero firme, «el cansancio y la edad pueden jugar malas pasadas. Este cáliz pudo haber sido encontrado por un trabajador, o quizás alguien lo devolvió anónimamente. En cuanto a las voces, la mente es poderosa». Asentí, sabiendo que no me creería. ¿Cómo podría? Era algo que desafiaba toda lógica, toda teología, pero yo lo había vivido.
La estola, el frío, las voces, el cáliz. No era una alucinación. La escalada del horror fue implacable. Las noches se volvieron una tortura. Cada vez que me sentaba en el confesionario, el frío se instalaba antes incluso de que llegara el penitente. La estola se congelaba con una rapidez aterradora y el aire dentro de la celda se volvía denso, pesado, como si el espacio se hubiera comprimido. Las voces se hicieron más frecuentes, más claras, y sus confesiones más perturbadoras. Hubo la voz de doña Inés, la maestra de escuela, fallecida en 1970. Confesó haber envenenado a su marido, un hombre cruel y abusivo, con pequeñas dosis de arsénico mezcladas en su café matutino. Su voz era un susurro de remordimiento, pero también de una extraña satisfacción. Mientras hablaba, sentí un sabor amargo en la boca, como si yo mismo estuviera probando el veneno. La estola se volvió tan dura que temí que se rompiera. Luego vino el padre Damián, un sacerdote que había servido en la catedral en los años 30. Su voz, profunda y resonante, me confesó haber falsificado documentos eclesiásticos para desviar fondos de la caridad a su propia familia, que vivía en la miseria. Mientras hablaba, las velas del altar mayor, visibles a través de la rejilla, parpadearon violentamente y una de ellas se apagó con un silbido, dejando un rastro de humo denso que olía a cera quemada y a algo más, algo parecido al azufre. Las confesiones se tornaron más oscuras, más cargadas de maldad, crímenes olvidados, traiciones ocultas, profanaciones secretas. Una noche, la voz de un hombre que se identificó como un antiguo sacristán, fallecido en un incendio en la sacristía menor en 1920, me confesó haber profanado hostias consagradas para rituales paganos con un grupo de herejes que se reunían en las catacumbas bajo la catedral. Mientras hablaba, sentí una opresión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. El aire se volvió irrespirable. La estola estaba tan congelada que mis dedos se adormecieron al tocarla. Pude escuchar un leve crujido, como si la tela misma se estuviera quebrando bajo la presión del hielo. El obispo Palenzuela, aunque seguía escéptico, notó mi deterioro. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, y mis manos temblaban constantemente. Me sugirió tomar un descanso, ir a un retiro, pero yo no podía. Sentía una obligación, una extraña y terrible carga. Estos muertos venían a mí, a mi confesionario, buscando una absolución que la muerte les había negado. ¿Era mi deber negársela? Una noche, la más fría de aquel invierno, el aire de la catedral era tan denso que la neblina se formaba con mi aliento. Me senté en el confesionario, la estola ya helada antes de que nadie llegara. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo constante de la humedad que se filtraba por las paredes de piedra. Entonces, una voz. No era una voz familiar, no la reconocí. Era una voz joven, pero cargada de una desesperación y una malicia que me erizaron el vello de la nuca. «Padre Anselmo», dijo la voz, con un tono que no era de súplica, sino de una exigencia fría. «He pecado, he matado, y no me arrepiento». El frío se volvió insoportable. Mis pulmones ardían al inhalar el aire helado. La estola se convirtió en un bloque de hielo sólido, tan rígida que no podía doblarla. Pude escuchar un sonido, un crujido seco, y sentí un desgarro en la tela. La voz continuó, describiendo con un detalle escalofriante una serie de asesinatos de niños, cometidos en los callejones oscuros de Segovia décadas atrás. La voz era plana, sin emoción, pero cada palabra pintaba una imagen vívida de horror. Sentí náuseas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de puro terror. «Cada vida que tomé», susurró la voz, «fue un sacrificio para un poder que me prometió la eternidad».
En ese momento, la rejilla del confesionario se empañó por completo con una escarcha tan densa que no podía ver a través de ella. Sentí un aliento helado en mi mejilla, un aliento que olía a tierra recién removida y a la dulzura metálica de la sangre. Una mano, fría como la tumba, se posó sobre la mía, que descansaba sobre la estola congelada. No era una mano humana, era huesuda, con uñas largas y quebradizas. No la vi, pero sentí su tacto, su presión. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y un grito mudo se ahogó en mi garganta. «No busco absolución, padre», continuó la voz, ahora más cerca, casi dentro de mi cabeza. «Solo quería que supieras, que alguien supiera, que la verdad no muere, solo espera». La presión en mi mano se intensificó y sentí un dolor agudo. Miré hacia abajo y a través de la escarcha que cubría la estola vi cómo una mancha oscura, como sangre coagulada, se extendía lentamente sobre el hielo. No era mi sangre, era una mancha que parecía emanar de la tela misma, un rojo oscuro que contrastaba horriblemente con el blanco del hielo. La voz soltó una risa seca, un sonido que resonó en mis oídos como el raspado de huesos. «Pronto, padre, vendré por ti, y entonces tú también conocerás la verdad que trasciende la sepultura». El frío se intensificó hasta un punto insoportable. Mi cuerpo se convulsionó. Sentí que mi pecho se oprimía, que el aire me faltaba. La mano se retiró y el frío se disipó de golpe, dejándome jadeando, empapado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado. La mancha de sangre en la estola se mantuvo, oscura y húmeda sobre el hielo. Pasaron los minutos, o quizás horas. No sé cuánto tiempo estuve allí, petrificado. Cuando finalmente pude moverme, salí del confesionario. La catedral estaba en silencio, la oscuridad más profunda que nunca. La mancha en la estola era real, una marca indeleble sobre la tela congelada. No volví a sentarme en ese confesionario. El obispo me envió a un retiro en un monasterio en las montañas. Nunca le conté los detalles de aquella última confesión. No podía. Aún conservo aquella estola congelada, recordándome que el sacramento de la penitencia no conoce límites temporales. La mancha de sangre sigue allí, un recordatorio silencioso de los secretos que se niegan a morir. Y a veces, en las noches más frías, cuando el viento aúlla fuera de mi ventana, creo escuchar un susurro, una voz joven y fría, que me llama por mi nombre. Sé que no estoy solo, sé que la verdad, como el hielo, puede ser eterna. Historia 2. Secretos de confesión en Toluca. Cuando aquel hombre me confesó crímenes que aún no había cometido, mi fe en el libre albedrío se tambaleó. Julio de 1981. En Toluca era sinónimo de lluvia. No una lluvia pasajera, sino un velo constante y persistente que envolvía la ciudad en una melancolía húmeda. Las tardes eran grises, las noches densas y pegajosas, con el aroma a tierra mojada y asfalto caliente que se mezclaba con el incienso rancio de la Catedral de San José. Yo, el padre Salvador Gómez, a mis 45 años, había pasado la mayor parte de mi sacerdocio en esta ciudad, entre los muros de esta venerable iglesia colonial. Conocía sus rincones, sus sombras, el eco de sus campanas que marcaban las horas y los latidos de la vida de sus feligreses. Mi rutina era un consuelo, una liturgia diaria de misas, bendiciones y, sobre todo, confesiones. Creía que la vida, en su esencia más cruda, se revelaba en el silencio del confesionario, entre el susurro de los pecados y el murmullo de la absolución. Pero aquel verano, la rutina se rompió, y con ella, la paz de mi espíritu. La tarde en que todo comenzó, la lluvia caía con una fuerza inusitada, golpeando los vitrales emplomados y resonando en el techo de la nave central como un tambor incesante. La luz que se filtraba
Era apenas un gris mortecino, y la catedral olía a humedad, a cera derretida y a ese particular aroma a madera vieja que sólo los templos centenarios poseen. Me había sentado en el confesionario, uno de los más antiguos, de caoba oscura y pesada, con tallados que representaban escenas bíblicas ya casi borradas por el tiempo y el roce de innumerables manos. Llevaba mi estola púrpura. El crucifijo de plata que mi abuela me había regalado colgaba sobre mi pecho, frío contra la sotana. El silencio de la celda, a pesar del estruendo exterior, era profundo, casi opresivo. Escuché unos pasos lentos y arrastrados acercarse. No eran los pasos apresurados de alguien que busca alivio, sino el andar pesado de quien carga un gran peso. La cortinilla de terciopelo se movió suavemente y sentí la presencia de alguien al otro lado de la rejilla. La voz que me habló era grave, monótona, desprovista de emoción, como si cada palabra fuera arrancada de un abismo. «Bendígame, Padre, porque he pecado». Su voz no era la de un feligrés habitual, era desconocida para mí. El hombre no se presentó, algo inusual. Comencé el rito y él empezó a hablar. Lo que siguió no fue una confesión de pecados pasados, sino una narración de horrores futuros. «Padre, he de confesarle que el 15 de agosto, a las 11 de la noche, un hombre llamado Ricardo Morales será encontrado muerto en el callejón del Beso. Tendrá un crucifijo invertido tallado en el pecho. Mis manos se aferraron al borde de la madera. Mi mente intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un delirio? Mi fe me impedía interrumpir una confesión, pero mi razón se rebelaba. Miré el crucifijo de plata que colgaba de mi cuello. En ese instante noté algo extraño. Una fina capa de vaho comenzó a formarse sobre la superficie pulida de la plata, como si el metal estuviera sudando. No era mi aliento. El aire en el confesionario era fresco, y el vaho era demasiado denso para ser solo eso. La humedad se intensificó, y el crucifijo, antes brillante, se volvió opaco, su brillo ahogado por esa neblina misteriosa. El penitente continuó, su voz imperturbable. También le confieso que el 2 de septiembre, al amanecer, una joven, María Elena, será hallada sin vida en el cementerio de la Soledad, junto a la tumba del obispo antiguo. Su garganta estará cortada y sus ojos abiertos mirando al cielo. Cada palabra era un golpe. El vaho en el crucifijo se hizo más denso y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la celda. Era un frío que venía de dentro, de la médula de mis huesos. Cuando terminó de hablar, el hombre se levantó sin decir palabra, y sus pasos se alejaron tan silenciosamente como habían llegado. No hubo absolución. No la pedí, ni él la esperó. Me quedé allí, inmóvil, durante un largo rato. El crucifijo seguía empañado, su superficie fría y húmeda al tacto. Salí del confesionario. La catedral estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de las velas del altar mayor. No había nadie. El sonido de la lluvia seguía siendo el único acompañante. Los días siguientes fueron una agonía. La fecha del 15 de agosto se acercaba, y yo vivía con una angustia creciente. ¿Debía alertar a alguien? ¿Romper el secreto de confesión, el pilar de mi ministerio? La sola idea me revolvía el estómago. El secreto de confesión es sagrado, inviolable. Es la base de la confianza entre Dios y el hombre. Pero si lo que aquel hombre había dicho era cierto, ¿podría cargar con la muerte de un inocente? La noche del 15 de agosto no pude dormir. Me pasé la madrugada en la capilla del Santísimo, rezando, suplicando. A las 11 en punto, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, una punzada de terror. A la mañana siguiente, el periódico local confirmó mis peores temores. Ricardo Morales había sido encontrado muerto en el callejón del Beso, con un crucifijo invertido tallado en el pecho. La descripción
era exacta. Mis manos temblaron al sostener el periódico. Miré mi crucifijo. El vaho había desaparecido y el metal brillaba con su lustre habitual, como si nada hubiera pasado. Pero la imagen de su opacidad durante la confesión se grabó en mi mente. La escalada del horror fue lenta, pero implacable. El hombre regresó al confesionario 2 semanas después, bajo una lluvia torrencial que parecía querer lavar la ciudad de su miseria. Su voz, la misma, monótona y sin emoción, me dictó otra profecía de muerte. El 2 de septiembre, al amanecer, María Elena, la florista de la Plaza de los Mártires, será encontrada en el cementerio de la Soledad, junto a la tumba del obispo antiguo. Su garganta estará cortada y sus ojos abiertos mirando al cielo. El crucifijo se empañó de nuevo, esta vez con mayor rapidez y densidad. Sentí un olor a flores marchitas y a tierra húmeda, como si el cementerio mismo se hubiera colado en la celda. La opresión en mi pecho regresó y me costaba respirar. El hombre se fue y yo me quedé allí, debatiéndome en un infierno personal. El 2 de septiembre, la noticia de la muerte de María Elena fue un golpe devastador. La encontré en el periódico, la descripción macabra, los detalles exactos. El crucifijo, de nuevo, había recuperado su brillo. Las visitas del hombre se hicieron más regulares, siempre bajo la lluvia, siempre al caer la noche. Cada vez el crucifijo se empañaba con mayor intensidad, y el aire en el confesionario se volvía más denso, más cargado. Sentía que el espacio se encogía a mi alrededor, que las sombras se alargaban y se retorcían en las esquinas de la celda. Las confesiones se volvieron más gráficas, más viscerales. Describía los métodos, las herramientas, el pánico de las víctimas. Y siempre, las fechas exactas, los lugares precisos. Hubo la confesión de la muerte de un joven estudiante, cuyo cuerpo sería hallado en el río Lerma, atado a una piedra con un nudo marinero. La voz del penitente describió el sonido del agua, el frío del río, el peso de la piedra. Mientras hablaba, sentí un frío helado que me calaba los huesos, como si estuviera sumergido en el agua gélida del río. El crucifijo no solo se empañó, sino que una gota de agua, fría y densa, se deslizó por su superficie, como una lágrima de plata. Luego, la confesión de una familia entera, masacrada en su casa de campo a las afueras de la ciudad. La voz describió el silencio de la noche, el olor a pólvora, el grito ahogado de los niños. Durante esa confesión, las velas del altar mayor, visibles desde el confesionario, parpadearon violentamente, y una de ellas se apagó con un silbido, dejando un rastro de humo que olía a cera quemada y a algo metálico, como sangre. Sentí un mareo repentino, y el aire se volvió pesado, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la celda. Mi salud se deterioraba rápidamente. Las ojeras se hundían bajo mis ojos. Mi piel estaba pálida y mis manos temblaban incontrolablemente. El obispo Arturo Lona, un hombre de fe inquebrantable pero con una mirada perspicaz, notó mi angustia. Me preguntó si algo me atormentaba. Quise confesarle, contarle todo, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. El secreto de confesión era un muro infranqueable, una condena silenciosa. Una noche de octubre, la lluvia era un diluvio. El viento aullaba como un alma en pena, y los relámpagos iluminaban la catedral con destellos fantasmales. El hombre regresó. Sus pasos eran más pesados, su presencia más opresiva. Esta vez no se sentó. Lo sentí de pie al otro lado de la rejilla, su sombra proyectándose sobre la cortinilla. «Padre Salvador», dijo su voz, y por primera vez hubo una inflexión, un matiz de burla. «He venido a confesar mi último pecado, el más grande de todos». El crucifijo de mi cuello no solo se empañó, sino que comenzó a vibrar.
Un zumbido bajo, casi inaudible, emanaba del metal. La humedad en la celda se hizo insoportable y sentí que el aire se volvía denso, como si estuviera respirando agua. Un olor nauseabundo, a carne putrefacta y a azufre, llenó el pequeño espacio. «Confieso», dijo la voz, y esta vez no era una voz humana, era gutural, múltiple, como si varias gargantas hablaran al unísono. «Confieso que no soy quien crees, que no soy yo quien comete los crímenes. Solo soy el mensajero, el que te trae la verdad de lo que está por venir». Un escalofrío de terror puro me paralizó. La rejilla del confesionario se cubrió de una escarcha negra, como si el vaho se hubiera mezclado con hollín. Pude escuchar un sonido, un crujido seco, como si la madera del confesionario se estuviera retorciendo. La vibración del crucifijo se intensificó y sentí un calor abrasador emanar de él, quemando mi piel a través de la sotana. «Los crímenes», continuó la voz, ahora un susurro sibilante que parecía venir de todas partes, «son solo el principio, la semilla, el fruto. El fruto serás tú, Padre. Tú serás el testigo final, el que cargue con el peso de lo inevitable». La escarcha negra en la rejilla comenzó a moverse, a formar patrones, como si una mano invisible los estuviera dibujando. Vi formas retorcidas, cruces invertidas que se formaban y deshacían. El olor a putrefacción se volvió insoportable y sentí náuseas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El crucifijo ardía contra mi pecho. «El secreto de confesión, Padre», siseó la voz, «es un arma de doble filo. Te protege, pero también te condena. Te condena a la impotencia, a la culpa, a la locura». Un golpe seco resonó en el confesionario, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra la pared exterior. La celda se sacudió, el crucifijo dejó de vibrar, y el calor se disipó tan repentinamente como había llegado. El olor nauseabundo se desvaneció, y la escarcha negra en la rejilla se disolvió, dejando solo una mancha húmeda. El silencio regresó, pero no era el silencio reconfortante de antes, sino un silencio cargado de una presencia maligna. Me quedé allí, jadeando, temblando. Cuando finalmente pude moverme, salí del confesionario. La catedral estaba en una oscuridad absoluta. La lluvia seguía golpeando los vitrales. No había nadie. El crucifijo de plata colgaba de mi cuello, su superficie pulida y brillante, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había ocurrido. Nunca volví a ver a aquel hombre. Los crímenes predichos cesaron, pero la marca quedó. El secreto de confesión me impidió prevenir 5 asesinatos que pude haber evitado. Y cada vez que la lluvia cae en Toluca y el aire se vuelve denso y húmedo, siento el peso de esas vidas en mi alma. Y mi viejo crucifijo de plata, a veces, sin razón aparente, se empaña, aunque no haya nadie cerca, y un frío inexplicable me recorre la espalda, recordándome que hay verdades tan terribles que incluso el silencio de Dios no puede contener. Historia 3. La confesión del asesino en serie de Atlanta. La confesión más terrible de mi vida me convirtió en cómplice involuntario de crímenes que no podía denunciar. Octubre de 1988 se había instalado en Atlanta con una persistente capa de niebla y una lluvia monótona que parecía no tener fin. El otoño en Georgia, por lo general vibrante en colores, se presentaba ese año sombrío y melancólico. La Catedral de Cristo Rey, con sus imponentes arcos góticos y sus vidrieras que filtraban una luz tenue y cambiante, se convertía, al caer la noche, en un laberinto de sombras y ecos. Yo, el padre Michael O'Brien, párroco irlandés de 41 años, había llegado a esta ciudad hacía una década, trayendo conmigo el peso de las tradiciones y el misticismo de mi tierra natal. Mi vida transcurría entre el púlpito, el altar y, sobre todo, el confesionario principal,
un relicario de madera oscura y pesada que había sido testigo de incontables almas en pena. Creía conocer la oscuridad del corazón humano, pero nada, ni mis años de seminario, ni mi experiencia pastoral, me había preparado para lo que estaba por venir. Aquella noche, la niebla era tan densa que las luces de la calle apenas perforaban el velo gris que envolvía la ciudad. El aire dentro de la catedral era frío y húmedo, cargado con el olor a incienso rancio, a cera quemada y a la humedad que se filtraba por las viejas paredes de piedra. Me senté en el confesionario, ajustando mi estola sobre los hombros, y tomé entre mis manos mi rosario de cuentas de madera de olivo, un regalo de mi madre, gastado por años de oración. El silencio era casi absoluto, solo roto por el suave goteo de la lluvia contra los vitrales y el lejano aullido de una sirena policial que se perdía en la niebla. Escuché unos pasos lentos y arrastrados acercarse. No eran los pasos de un anciano, ni el trote ligero de un joven. Era un andar pesado, deliberado, como si cada pisada fuera un esfuerzo. La cortinilla de terciopelo se movió y sentí una presencia al otro lado de la rejilla. La voz que me habló era grave, profunda, con un acento del sur de Estados Unidos que no pude identificar de inmediato. «Bendígame, Padre, porque he pecado, y mis pecados son muchos». Comencé el rito de la penitencia. El hombre no se identificó, lo cual no era inusual, pero su voz tenía una cualidad extraña, una calma perturbadora, y entonces comenzó a confesar. No eran los pecados habituales de la vida cotidiana, eran crímenes, asesinatos. «Padre, he de confesarle que hace 2 meses, en el callejón detrás de la biblioteca pública, le quité la vida a una mujer. La golpeé con una piedra hasta que dejó de moverse». Mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. No era el frío de la noche, era algo más. Cerré los ojos por un instante y en la oscuridad detrás de mis párpados vi una imagen fugaz, un destello de luz, el contorno de una figura femenina cayendo y el sonido sordo de un impacto. Fue tan rápido que lo atribuí a mi imaginación, a la sugestión de sus palabras. Abrí los ojos. El rosario en mis manos, que antes se sentía cálido por el contacto con mi piel, ahora estaba frío, extrañamente frío, como si lo hubiera sacado de un congelador. El hombre continuó, su voz imperturbable, narrando otro asesinato. Una semana después, en el Parque Piedmont, estrangulé a un hombre. Lo dejé junto al lago, entre los arbustos. Esta vez, la visión fue más clara. Pude ver el rostro de un hombre, los ojos desorbitados, la piel amoratada. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire me faltara, como si yo mismo estuviera siendo asfixiado. El olor a humedad y a hojas podridas del parque llenó mis fosas nasales. Y el rosario se sintió rígido en mis manos, y escuché un leve crujido. Miré hacia abajo. Una de las cuentas de madera, la que representaba el primer misterio doloroso, se había agrietado por la mitad. Era imposible. La madera de olivo es resistente. El hombre terminó su confesión y se levantó sin esperar una absolución. Sus pasos se alejaron, lentos y pesados, hasta que el silencio de la catedral lo engulló de nuevo. Me quedé allí, inmóvil, con el rosario roto en mis manos. La grieta en la cuenta era innegable. Intenté unir las 2 mitades, pero no encajaban. Salí del confesionario. Mi cuerpo temblaba. La catedral estaba en penumbra. Las sombras danzaban en las columnas. El aire seguía siendo frío y húmedo. Fui a la sacristía. Encendí una lámpara de aceite y examiné el rosario. La cuenta estaba partida. La dejé sobre la mesa de roble. No sabía qué pensar. ¿Había sido una coincidencia? ¿Una señal de mi propia angustia? Los días siguientes fueron una tortura. Las noticias de los asesinatos en serie que asolaban Atlanta llenaban los periódicos y los noticieros.
El detective Robert Hayes, un católico devoto que asistía a mi parroquia, era uno de los investigadores principales. Lo veía en misa, su rostro cansado, sus ojos llenos de la frustración de no poder atrapar al responsable. Yo, con el terrible secreto en mi alma, no podía hacer nada. El secreto de confesión es inviolable, una barrera sagrada entre el sacerdote y Dios. Romperlo sería una profanación de mi ministerio. El hombre regresó al confesionario una semana después. La niebla y la lluvia seguían siendo una constante en Atlanta. Su voz, la misma, monótona y sin emoción, comenzó a narrar otro crimen. La semana pasada, en el barrio de Buckhead, entré en una casa. Maté a una pareja de ancianos mientras dormían, con un cuchillo. Esta vez, la visión fue instantánea y abrumadora. No fue un destello, sino una inmersión completa. Estaba allí, en la habitación oscura, sintiendo el frío de la noche y el olor a moho de una casa vieja. Pude escuchar el sonido de la respiración de los ancianos, el crujido de las tablas del suelo bajo los pasos del asesino. Sentí el filo del cuchillo, la resistencia de la carne. No era una imagen, era una sensación. El miedo de las víctimas se apoderó de mí, un terror paralizante que me heló hasta los huesos. Mi corazón latió desbocado y sentí una opresión tan fuerte en el pecho que me costaba respirar. El rosario en mis manos no solo se rompió, sino que se desintegró. Las cuentas se esparcieron por el suelo del confesionario con un tintineo metálico, y el cordón de seda se deshilachó. Era como si la violencia de la visión hubiera destrozado el objeto físico. Cuando la confesión terminó y el hombre se levantó para marcharse, me quedé sin aliento. El aire en la celda era denso, pesado, cargado con un olor metálico que solo podía ser sangre. Mis manos temblaban incontrolablemente. Me arrodillé en el suelo del confesionario, buscando las cuentas de mi rosario. Las encontré todas, esparcidas por la alfombra, pero al tocarlas sentí que estaban tibias, casi calientes, y no frías como la madera de olivo debería estar. Las recogí, una por una. Al tenerlas todas en mi mano, sentí un leve hormigueo. Y entonces, ante mis ojos, las cuentas comenzaron a unirse. El cordón se reformó y el rosario se recompuso, como si nunca se hubiera roto. Pero no era el mismo. Ahora, el rosario tenía un brillo tenue, casi fosforescente, que pulsaba suavemente. La escalada del horror fue implacable. El hombre regresaba cada pocos días, siempre en las noches de niebla y lluvia. Cada confesión era una inmersión más profunda en el abismo de la depravación. Las visiones se volvieron más vívidas, más viscerales. Pude sentir el dolor de las víctimas, el frío de la muerte, el sabor amargo del miedo. Hubo la confesión de una joven mujer, encontrada en un callejón, con signos de tortura. Pude ver sus ojos, llenos de terror, suplicando. Sentí el dolor de cada golpe, el frío del suelo bajo su cuerpo. El rosario en mis manos se volvía tan caliente que quemaba mi piel, y las cuentas pulsaban con una luz rojiza, como si estuvieran sangrando. Luego, la confesión de un niño, secuestrado y abandonado en un bosque remoto. Pude escuchar sus lamentos, el crujido de las hojas bajo sus pequeños pies, el ulular de los búhos. Sentí el frío de la noche, el miedo de la soledad. El rosario se retorcía en mis manos, y las cuentas se volvían negras, como si estuvieran carbonizadas, antes de volver a su color original. Mi salud se deterioró rápidamente. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, y mis manos temblaban constantemente. No dormía. Las visiones me asaltaban incluso fuera del confesionario. Flashes de horror que se superponían a la realidad. El detective Hayes me miraba con preocupación. «Padre Michael, se ve usted fatal. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?» Quería gritarle la verdad,
pero las palabras se ahogaban en mi garganta, atrapadas por el voto sagrado. Una noche, la más oscura de aquel otoño, la niebla era tan espesa que no se veía más allá de 1 metro. El aire de la catedral era gélido y el silencio opresivo. El hombre regresó. Sus pasos eran más pesados que nunca, y el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía maligna. «Padre Michael», dijo su voz, y esta vez no era monótona. Había un matiz de triunfo, de una alegría sádica. «He venido a confesar mi obra maestra, mi última creación». El rosario en mis manos no solo se rompió, sino que explotó. Las cuentas de madera se desintegraron en polvo, y el cordón se convirtió en cenizas que se esparcieron por el aire. Un olor a carne quemada y a azufre llenó el confesionario, tan intenso que me hizo toser y ahogarme. La visión que siguió no fue un destello ni una inmersión, fue una posesión, no de mi cuerpo, sino de mi mente. Fui el asesino. Vi a la víctima, una joven mujer, su rostro lleno de terror. Sentí la fuerza en mis manos, la satisfacción de la dominación. Pude escuchar sus gritos, sentir el calor de su sangre en mis dedos. No era una imagen, era una experiencia. Estaba allí, cometiendo el acto, mi mente fusionada con la suya. El placer retorcido, la euforia de la muerte. Era la personificación del mal, y yo era parte de ella. Mi cuerpo se convulsionó. Un grito desgarrador escapó de mi garganta, un grito que no reconocí como mío. Mis ojos se abrieron de par en par y vi la oscuridad de la celda, pero también, a través de la rejilla, una figura alta y oscura, con ojos que brillaban con una luz rojiza. No era el hombre, era algo más. Algo antiguo, algo primordial. «Gracias, padre», siseó una voz que no era la del hombre, sino un coro de lamentos y risas. «Por tu silencio, por tu complicidad». La figura se desvaneció en la niebla. El olor a azufre se disipó. El silencio regresó, pero era un silencio que gritaba. Me quedé allí, en el suelo del confesionario, jadeando, temblando, mi cuerpo empapado en sudor frío. La experiencia me había marcado. La visión del mal se había grabado en mi alma. Desde aquella noche, el asesino nunca regresó a confesarse. Los crímenes en serie cesaron. El detective Hayes finalmente cerró el caso, aunque nunca encontró al culpable. Yo nunca volví a usar un rosario. Y cada noche, cuando la niebla se cierne sobre Atlanta y la lluvia golpea mi ventana, sus víctimas aparecen en mis pesadillas, sus ojos llenos de terror, sus gritos resonando en mi mente, recordándome que la confesión más terrible de mi vida me convirtió en cómplice involuntario de crímenes que no podía denunciar. Historia 4. El secreto del cardenal en Toledo. La confesión de aquel cardenal me reveló secretos que podrían tambalear los cimientos de la Iglesia. Septiembre de 1983. En Toledo era un lienzo de oro y ocre. La vendimia estaba en su apogeo, y el aire templado de la Mancha traía consigo el dulzor de la uva madura y el aroma a tierra seca. Las noches eran suaves, estrelladas, y la silueta majestuosa de la catedral y el alcázar se recortaba contra el cielo oscuro, imponentes y eternos. Yo, el padre Martín López, a mis 58 años, había sido confesor pontificio durante más de una década, un cargo que me había llevado a los rincones más íntimos de la jerarquía eclesiástica. Había escuchado las confesiones de obispos, nuncios y cardenales, hombres de fe y de poder, y creía conocer la intrincada red de ambiciones y arrepentimientos que tejía la vida en los altos círculos del Vaticano. Pero la noche en que el cardenal Marcelo González me llamó a su capilla privada en el Palacio Arzobispal, la realidad superó cualquier expectativa. El cardenal Marcelo, arzobispo primado de Toledo, era un hombre de gran estatura, tanto física como moral, o al menos eso creía la mayoría.
Su salud, sin embargo, se había deteriorado rápidamente en los últimos meses. El médico del arzobispado, un hombre discreto y de pocas palabras, me había informado que sus días estaban contados. El cardenal, en sus últimos momentos de lucidez, había solicitado mi presencia para una confesión final. Llegué al palacio arzobispal al anochecer. Las gruesas puertas de madera se cerraron detrás de mí con un sonido sordo que resonó en el patio empedrado. El aire en el interior era más fresco que en la calle, con un olor a piedra antigua, a cera de abejas y a la humedad persistente de los siglos. Un joven seminarista me guió por pasillos laberínticos, cuyas paredes estaban adornadas con tapices descoloridos y retratos de prelados de antaño. El silencio era casi absoluto, solo roto por el crujido ocasional de la madera y el eco de nuestros pasos. La capilla privada del cardenal era un espacio íntimo, pero no menos imponente. Las paredes estaban cubiertas de frescos que representaban escenas de la vida de los santos, y el altar, de mármol blanco, brillaba bajo la tenue luz de las velas. En el centro, un pequeño reclinatorio de terciopelo rojo esperaba al penitente. El cardenal Marcelo yacía en una cama contigua, su rostro demacrado por la enfermedad, sus ojos hundidos, pero aún con un brillo de urgencia. A su lado, sobre una mesita de noche, descansaba su anillo cardenalicio, una pieza de oro macizo con una gran amatista, símbolo de su dignidad. Me senté en el reclinatorio, ajusté mi estola y tomé el crucifijo de mi breviario. El cardenal, con un esfuerzo, levantó una mano temblorosa y se persignó. Su voz, antes potente y resonante, era ahora un susurro apenas audible. «Bendígame, Padre, porque he pecado, y mis pecados son tan grandes que temo que el infierno mismo no tenga espacio para ellos». Comencé el rito. El cardenal Marcelo inició su confesión, y lo que siguió fue una revelación que sacudió los cimientos de mi comprensión de la Iglesia. No eran los pecados comunes de la carne o la vanidad, eran pecados de poder, de manipulación, de corrupción que se extendían como una telaraña por toda la jerarquía eclesiástica, llegando, según sus palabras, hasta las más altas esferas del Vaticano. Habló de sobornos, de nombramientos comprados, de silencios cómplices ante atrocidades. Mientras el cardenal hablaba, su voz se volvía más fuerte, como si la carga de sus pecados le diera una fuerza sobrenatural. La luz de las velas en el altar comenzó a parpadear, aunque no había corriente de aire. El aire en la capilla se volvió denso, pesado, cargado con un olor a incienso rancio y a algo más, algo metálico y acre, como el óxido. Entonces ocurrió lo primero. El cardenal estaba describiendo una transacción financiera ilícita que involucraba la venta de propiedades eclesiásticas en Roma. Susurró una fecha, un nombre. En ese instante, un leve crujido me hizo levantar la vista. Sobre el altar de mármol, donde antes no había nada más que el crucifijo y las velas, apareció un documento. Era un folio amarillento, con sellos y firmas que reconocí como auténticos. Era un contrato de compraventa, con la fecha y el nombre que el cardenal acababa de mencionar. Mi corazón dio un vuelco. Miré el documento, luego al cardenal, que seguía con los ojos cerrados, sumido en su confesión. No había nadie más en la capilla. El seminarista se había retirado. ¿Cómo había aparecido allí? ¿Una ilusión óptica? ¿Mi mente jugándome una pasada por el cansancio? Pero el papel era real, tangible, sus bordes ligeramente rizados por el tiempo. La confesión continuó, y con ella la escalada de lo inexplicable. El cardenal reveló más nombres, más fechas, más detalles de una red de corrupción que parecía interminable. Habló de un cardenal en particular, un hombre de gran influencia, que había sido encubierto por décadas a pesar de sus crímenes.
Mientras pronunciaba su nombre, el anillo cardenalicio sobre la mesita de noche, que antes brillaba con el suave lustre del oro y la amatista, comenzó a oscurecerse. No era un cambio de luz, era el metal mismo que perdía su brillo, volviéndose opaco, como si una sombra se hubiera posado sobre él. Y el cardenal, él no solo encubrió, susurró Marcelo, su voz ahora cargada de un profundo asco. Él participó en algo mucho más oscuro, algo que no se puede nombrar. En ese momento, otro documento apareció sobre el altar, esta vez con un leve susurro, como el roce de hojas secas. Era un legajo de cartas, escritas a mano, con una caligrafía elegante pero inquietante. Las letras parecían retorcerse, casi como si estuvieran vivas. El olor a óxido se intensificó, mezclándose con un aroma a cera quemada y a algo más, algo dulzón y nauseabundo, como flores marchitas en un florero olvidado. El anillo del cardenal se oscureció aún más, la amatista perdiendo su color, volviéndose turbia, casi negra. Las confesiones se tornaron más siniestras. El cardenal reveló rituales secretos, pactos con figuras de poder fuera de la iglesia, no por dinero, sino por influencia, por un control que trascendía lo terrenal. Habló de misas negras celebradas en catacumbas bajo la ciudad, de símbolos profanados, de sacrificios. Mientras narraba, sentí un frío intenso que me calaba los huesos, a pesar de la noche templada. El aire en la capilla se volvió denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una presencia maligna. Pude escuchar susurros, voces inaudibles que parecían venir de las paredes, de las sombras. No eran palabras, sino lamentos, gemidos, risas ahogadas. El cardenal Marcelo, a pesar de su debilidad física, parecía poseído por una necesidad imperiosa de vaciar su alma. Sus ojos se abrieron, fijos en un punto más allá de mí, como si viera algo que yo no podía. Su voz, aunque un susurro, se volvió más nítida, más urgente. Ellos me prometieron el poder, el conocimiento, y yo les di lo que pidieron. En ese instante, el anillo cardenalicio se oscureció por completo. La amatista, antes vibrante, era ahora una piedra negra y opaca, sin rastro de su color original. El oro se veía corroído, como si hubiera sido sumergido en ácido. Y sobre el altar, no solo aparecieron más documentos, sino que se elevaron ligeramente en el aire, flotando por un instante antes de caer suavemente sobre la superficie de mármol. Eran más cartas, más contratos, pero también dibujos, símbolos extraños, pentagramas y cruces invertidas, garabateados con una tinta que parecía sangre seca. El olor a putrefacción se volvió insoportable, mezclándose con el incienso rancio. Sentí una opresión en el pecho, una dificultad para respirar, como si algo invisible me apretara la garganta. Mis ojos ardían y mi cabeza daba vueltas. Las sombras en la capilla parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose, formando figuras grotescas en las paredes. Pude escuchar el sonido de pasos arrastrados, no los del cardenal, sino otros, múltiples, que resonaban en el suelo de la capilla, acercándose. El cardenal Marcelo, con un último aliento, levantó su mano temblorosa y señaló hacia el altar, hacia los documentos. Sus ojos, llenos de un terror y un arrepentimiento insondables, se fijaron en mí. Padre, ellos están aquí, por mí, por mis secretos. Y entonces, el clímax. El aire en la capilla se congeló. No un frío normal, sino un frío que quemaba, que penetraba hasta los huesos. Las velas del altar se apagaron de golpe, sumiendo la capilla en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana alta. En esa oscuridad pude ver, no con mis ojos, sino con una visión interior,
Vi las figuras, sombras densas, humanoides pero distorsionadas, que se movían entre los documentos del altar. Eran seres de pura oscuridad, con ojos que brillaban con una luz rojiza y malévola. Susurros, no palabras, sino un coro de lamentos y risas guturales llenaron la capilla. Sentí una presencia abrumadora, una maldad tan antigua y profunda que me hizo temblar incontrolablemente. El cardenal Marcelo emitió un último gemido, un sonido que era una mezcla de terror y agonía. Su cuerpo se convulsionó violentamente en la cama. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en las sombras que danzaban en el altar, y una espuma rojiza se formó en sus labios. Su mano, que había estado señalando, cayó inerte. Su respiración se detuvo. El cardenal Marcelo González había muerto. Las sombras se disiparon tan rápidamente como habían aparecido. El frío se retiró, dejando un rastro de humedad y el olor a azufre. La capilla volvió a sumirse en el silencio. Un silencio que ahora parecía más pesado, más cargado de lo que había presenciado. Los documentos sobre el altar permanecieron allí, esparcidos, algunos con los símbolos profanos aún visibles. Me quedé allí, arrodillado, durante lo que pareció una eternidad. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío, mi corazón latía desbocado. La visión de las sombras, el olor a azufre, el terror en los ojos del cardenal, todo se había grabado a fuego en mi mente. Cuando finalmente pude moverme, me levanté con dificultad. Recogí los documentos del altar. Mis manos temblaban. Los guardé en mi breviario, sabiendo que no podía mostrarlos a nadie. Eran la prueba de una corrupción que iba más allá de lo humano. Una corrupción que había invitado a algo innombrable a los pasillos de la iglesia. Miré el anillo cardenalicio sobre la mesita de noche. La amatista seguía siendo de un negro absoluto. El oro corroído. Lo tomé. Estaba frío al tacto, un frío que no se disiparía. Llevé ese secreto a mi tumba, pero el anillo ennegrecido permanece como testimonio de verdades inconfesables. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla y la luna se esconde tras las nubes, siento un frío inexplicable que me recorre la espalda, y juro que puedo escuchar los susurros de las sombras, recordándome que hay pecados tan profundos que se niegan a morir, y que la oscuridad que el cardenal Marcelo desató aún acecha en los rincones más sagrados. Historia 5. La última confesión en el último sacramento. En la sala de cuidados intensivos, aprendí que algunos moribundos luchan contra la muerte para confesar lo inconfesable. Noviembre de 1979. La Ciudad de México se preparaba para el Día de los Fieles Difuntos, y el aire se llenaba con el aroma a cempasúchil, copal y pan de muerto. Pero en el Hospital Español, la atmósfera era diferente. Aquí, el olor a desinfectante, a enfermedad y a la inevitable proximidad de la muerte lo impregnaba todo. Las noches eran largas. Las luces de los pasillos parpadeaban con un zumbido constante, y el silencio solo se rompía por el pitido monótono de los monitores de signos vitales o el lamento ahogado de un familiar. Yo, el padre Aurelio Vázquez, capellán hospitalario de 53 años, había dedicado la última década de mi vida a acompañar a los moribundos en su tránsito final. Había administrado incontables veces el sacramento de la extremaunción, escuchando las últimas confesiones, ofreciendo consuelo y la promesa de la salvación. Creía que la muerte era un umbral, un final, pero aquella noche, en la sala de cuidados intensivos, descubrí que para algunos la muerte era solo el comienzo de una lucha desesperada por la absolución. La capilla del hospital, pequeña y modesta, era mi refugio. Olía a incienso rancio y a la cera quemada de las velas que ardían sin cesar. Sobre el altar siempre tenía a mano el recipiente de los santos óleos,
una pequeña vasija de plata que había sido de mi predecesor, el padre Joaquín. Su superficie estaba pulida por el uso, y el aceite sagrado, bendecido por el obispo, siempre se mantenía a una temperatura fresca y constante. Esa noche, la víspera de los difuntos, la demanda de mis servicios era incesante. Los pasillos de cuidados intensivos estaban más concurridos de lo habitual, y el doctor Eduardo Ramos, jefe de la unidad, un hombre de ciencia pragmático y de fe discreta, me había pedido que hiciera una ronda exhaustiva. La primera llamada fue para el señor Ricardo, un anciano de 80 años con una enfermedad terminal. Su respiración era superficial, sus ojos apenas se abrían. Me acerqué a su lecho, tomé el recipiente de los santos óleos y mi estola. El aire en la habitación era pesado, con el dulzón aroma de las flores marchitas de un ramo sobre la mesita de noche. Me senté junto a él y con suavidad le dije: «Señor Ricardo, ¿desea usted confesarse antes de recibir la unción de los enfermos?». Con un esfuerzo, el anciano asintió. Su voz era un susurro apenas audible, pero lo que dijo me heló la sangre. No eran los pecados habituales de la vejez, las pequeñas envidias o los rencores familiares. «Padre», susurró, y sus ojos, antes velados, se abrieron con una claridad perturbadora. «En mi juventud, durante la Revolución, fui un soldado y maté a hombres desarmados, a mujeres, a niños, por órdenes, pero los rostros me persiguen». Mientras el señor Ricardo hablaba, sentí algo extraño en el recipiente de los santos óleos que sostenía en mi mano, una leve vibración, casi imperceptible. Y luego, una calidez inusual. El aceite, que siempre había sido fresco al tacto, comenzó a entibiarse. Pensé que era el calor de mi propia mano, o quizás la temperatura de la habitación, pero la calidez se intensificó, y pude sentir un leve burbujeo, como si el aceite estuviera a punto de hervir. Miré el recipiente. No había nada visible, pero la sensación era innegable. El señor Ricardo continuó, su voz cobrando una fuerza que no correspondía a su estado. Describió con detalle la masacre de un pueblo, el olor a pólvora y a sangre, los gritos de los inocentes. Al terminar, un suspiro profundo escapó de sus labios y sus ojos se cerraron. El burbujeo en los óleos cesó y el recipiente volvió a su temperatura normal. Administré la unción y poco después el señor Ricardo falleció en paz. Salí de la habitación, mi mente turbada. El incidente con los óleos me inquietaba. ¿Había sido mi imaginación? Una reacción al estrés de la confesión. La noche era larga y más llamadas me esperaban. La siguiente fue para una mujer, la señora Elena, de unos 60 años, con una enfermedad pulmonar avanzada. Su respiración era un silbido constante. «Padre Aurelio», dijo con voz ronca, «he de confesar un pecado que me ha quemado por dentro toda mi vida». La señora Elena confesó haber sido parte de un grupo paramilitar en los años 70, responsable de la desaparición forzada de estudiantes y activistas. Describió los secuestros, las torturas, los cuerpos arrojados en fosas comunes. Mientras hablaba, el recipiente de los santos óleos en mi mano comenzó a vibrar con más fuerza, y el aceite no solo se calentó, sino que burbujeó visiblemente. Pequeñas burbujas se formaban en la superficie, y un vapor tenue comenzó a elevarse del recipiente. El olor a desinfectante en la habitación se mezcló con un aroma acre, como a carne quemada. La señora Elena, que hasta entonces había estado postrada, levantó ligeramente la cabeza de la almohada. Sus ojos abiertos de par en par, fijos en un punto más allá de mí, como si viera algo horrible. Su voz, aunque débil, se volvió más clara, más urgente. Sus gritos, aún los escucho. Cada noche sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era el frío del hospital,
Era un frío que venía de la propia confesión, de la maldad que se revelaba. Cuando terminó, su cabeza cayó de nuevo sobre la almohada, y el burbujeo en los óleos cesó. Su respiración se hizo más débil, y pocos minutos después expiró. La escalada del horror fue implacable. Cada moribundo al que me llamaban para administrar los últimos sacramentos parecía tener un secreto atroz que confesar. Y con cada confesión, la reacción de los santos óleos se intensificaba y los fenómenos se volvían más perturbadores. Hubo un hombre, un ex policía, que confesó haber participado en ejecuciones extrajudiciales. Mientras hablaba, el aceite en el recipiente no solo hervía, sino que salpicaba, y sentí pequeñas gotas calientes en mi mano. El hombre, que estaba en coma inducido, levantó su brazo derecho, su mano se cerró en un puño, y sus músculos se tensaron con una fuerza antinatural, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. El pitido del monitor cardíaco se aceleró bruscamente. Luego, una mujer, una ex enfermera, que confesó haber robado medicamentos y haber provocado la muerte de pacientes para vender sus órganos en el mercado negro. Durante su confesión, el aire en la habitación se volvió gélido, a pesar de la calefacción central. Pude ver mi propio aliento. El olor a flores marchitas se mezcló con un hedor nauseabundo, como a carne putrefacta. La mujer, con los ojos cerrados, comenzó a murmurar en una lengua que no reconocí, una letanía de nombres, susurros guturales que me erizaron el vello de la nuca. El recipiente de los óleos vibraba tan violentamente que temí que se rompiera en mis manos. El doctor Ramos, aunque escéptico, notó mi deterioro. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, y mis manos temblaban constantemente. Padre Aurelio, me dijo una mañana, mientras yo tomaba un café amargo en la cafetería del hospital, se ve usted exhausto. Debería descansar. La carga de este día es pesada. Le conté, sin dar detalles, que las confesiones de los moribundos eran particularmente difíciles. Él solo asintió, con una expresión de compasión mezclada con una incomprensión científica. No podía entender. Nadie podría. La morgue del hospital, ubicada en el sótano, siempre había sido un lugar sombrío, pero ahora, cada vez que pasaba cerca, sentía una punzada de terror. Sabía que muchos de los cuerpos que allí reposaban eran los de aquellos que me habían confesado sus horrores. Sentía que sus pecados, sus almas atormentadas, aún residían en el hospital, en el aire, en las sombras. La noche del 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos, la atmósfera en el hospital era aún más densa. Las familias de los fallecidos deambulaban por los pasillos, sus rostros marcados por la pena. Fui llamado a la sala de cuidados intensivos para administrar los últimos sacramentos a un hombre, el señor Ernesto, que había sido un alto funcionario del gobierno en los años 60. Su expediente médico indicaba un derrame cerebral masivo, y los médicos no le daban más de unas horas de vida. Estaba conectado a un respirador, sus ojos fijos y vidriosos. Me acerqué a su lecho, el recipiente de los santos óleos en mi mano. Apenas me senté, el aceite comenzó a hervir con una furia que nunca antes había presenciado. Burbujeaba y salpicaba violentamente, y un vapor espeso y blanquecino se elevaba del recipiente, llenando la habitación con un olor acre, como a azufre y a carne quemada. «Señor Ernesto», dije, mi voz temblaba, «si desea confesarse, este es el momento». Para mi horror, el hombre, que había estado inmóvil, comenzó a convulsionar. No eran las convulsiones de un derrame cerebral. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, levantándose parcialmente del lecho, a pesar de las ataduras y los tubos. Sus ojos, antes vidriosos, se abrieron de par en par, y un brillo rojizo apareció en sus pupilas.
Su boca se abrió en un grito silencioso, pero la voz que salió de ella no era la suya. Era una voz gutural, profunda, que resonó en la habitación, no a través de sus cuerdas vocales, sino como si viniera de las paredes, del aire mismo. No hay absolución para mí, Padre. No hay perdón para lo que hice. El vapor de los óleos se volvió más denso, y las burbujas en el recipiente se hicieron más grandes, como si el aceite estuviera a punto de explotar. El olor a azufre era insoportable. Las luces de la habitación parpadearon violentamente, y el monitor cardíaco del señor Ernesto comenzó a emitir un pitido frenético, errático. Yo ordené la tortura. Rugió la voz, y el cuerpo del señor Ernesto se retorció con una fuerza inhumana. Yo firmé las sentencias de muerte. Yo los vi sufrir y disfruté cada instante. La confesión no era solo de palabras, era una inmersión. Pude ver, no con mis ojos, sino con una visión interior, los horrores que el señor Ernesto había perpetrado. Vi las celdas oscuras, los instrumentos de tortura, los rostros desfigurados por el dolor. Sentí el miedo, el frío, la desesperación de las víctimas. Sentí el placer retorcido del torturador, la euforia del poder absoluto sobre la vida y la muerte. Era una sensación tan abrumadora, tan maligna, que sentí que mi propia alma se desgarraba. El recipiente de los santos óleos en mi mano se calentó hasta un punto insoportable. Sentí que el metal me quemaba la piel. Un crujido seco resonó en la habitación y el recipiente se agrietó, una fisura visible que se extendía por la plata. El aceite hirviente se derramó sobre mis dedos, quemándome, pero el dolor físico era insignificante comparado con el horror que sentía en mi alma. «Mis pecados son mi legado, Padre», rugió la voz, y el cuerpo del señor Ernesto se elevó unos centímetros del lecho, suspendido en el aire por un instante, y arderán por la eternidad. Entonces, con un último y espantoso grito, el cuerpo del señor Ernesto cayó de golpe sobre el lecho. El brillo rojizo en sus ojos se desvaneció. La voz gutural cesó. Las luces de la habitación se estabilizaron. El monitor cardíaco emitió un pitido largo y continuo, indicando la muerte. El olor a azufre se disipó, dejando solo el persistente aroma a desinfectante y a muerte. El aceite hirviente en el recipiente agrietado dejó de burbujear, pero el recipiente seguía caliente al tacto. Me quedé allí, arrodillado junto al lecho, temblando, mi mano quemada por el aceite sagrado. La visión de los horrores del señor Ernesto se había grabado a fuego en mi mente. La morgue, pensé, ahora tendría un nuevo huésped, y con él un nuevo secreto inconfesable. Desde aquella noche nunca volví a ver un caso como el del señor Ernesto, pero la marca quedó. Los santos óleos siguen hirviendo cada vez que administro la extrema unción, recordándome que algunos pecados queman incluso después de la absolución. Y a veces, cuando la noche es más oscura y el silencio del hospital es más profundo, puedo sentir el calor de ese aceite en mis manos, y juro que escucho los lamentos silenciosos de aquellos que, incluso en la muerte, no encuentran la paz, condenados a arder por la eternidad con sus secretos inconfesables. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.